bacteriana. Los síntomas, los signos, los diagnósticos, los posibles tratamientos. ¿Ok? Recuerden, hago un paréntesis acá. Prácticas no tenemos, no vamos a tener, porque apenas están comenzando a recondicionar y a limpiar esos laboratorios. Y me imagino que a captar personal y que tengan para producir material, bien llámese cultivo, placa de petri, medios de cultivo, buscaré incluso la seca, ¿ok? Al final, perdone que sea tan repetitiva, para los que ya de último, sí vamos a ver una práctica general de lo que es más básico dentro del diagnóstico de bacteriología en laboratorio en la escuela de bioanálisis. Los que no sepan dónde está la escuela de bioanálisis, ella está en lo que es el edificio SMO, al lado de odontología, donde está el universitario. Cuando ustedes entran derechito al universitario, si no se meten al hospital, derechito el tapón, hay un edificio que se llama SMO. Allí está la facultad de bioanálisis. Allí la doctora, por eso es que yo hago grupos más bien pequeños, porque no todos van a poder ir a la práctica. En caso tal que puedan ir todos, serían dos grupos, mitad y mitad, uno de 8 a 10 y el otro de 10 a 12. Allí ella, como les dije, pide un aporte de $2 más o menos por alumno, porque ellos van a utilizar material de ellos y el tiempo que la profesora nos va a dedicar. ¿Ok? Bien. Entonces, es importante para comenzar que nosotros tengamos el conocimiento de lo que es una bacteria, que es la parte de la que es la morfología y la estructura bacteriana, saber si es un coco, si es un bacilo, si es un espirilo, etc. Por eso es que esta parte, este bloque es de mineralidades bacterianas. Y vamos a comenzar entonces con morfología y estructura bacteriana. ¿Qué significa morfología? La forma, ¿ok? Como la vemos a la hora de observarla en un microscopio. Ya lo dije, si es de forma circular, si es de forma de bastón, si es de forma de espirilo. Y la estructura bacteriana, ¿qué organismos, qué estructura interna tiene esa célula? Porque al final y al cabo son una célula, ¿ok? Las bacterias han vivido por muchos años, millones de años. De hecho, ellos se supone que fueron las primeras en la Tierra. Y dentro de esas bacterias, aparte de que hay muchas perjudiciales, hay muchas esenciales o beneficiosas, como las cianobacterias, que son unas bacterias que utilizan la fotosíntesis para producir materiales orgánicos e incluso oxígeno, que es el que va a la atmósfera. Hay otras bacterias como las acidolácticas que se utilizan hoy día en las industrias de fermentación, en la industria cervecera, en la industria quesera, etc. Hay bacterias que se han desarrollado para productos biológicos, vacunas, para medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo importante de esto también es conocer que mucho del grado de virulencia o de patogenicidad de la bacteria tiene que ver mucho con la estructura bacteriana, porque hay muchas estructuras muy importantes que le dan ese grado de virulencia a las bacterias en general, llámese un coco o un bacilo. ¿Ok? Vamos, estoy probando esto, voy a ver qué tal. Me lo regalaron, pero porque no funciona. Y está prendido. Ay, entonces. ¿Será que viene a Ya cambió. Bueno, como les estaba diciendo, las poblaciones microbianas habitaron hace millones de años a la Tierra. Los microorganismos viven en poblaciones que se llaman y se organizan como colonias, ¿ok? Y así las podemos ver cuando sembramos una muestra en el laboratorio. Lo que vamos a observar al principio es colonia, ¿ok? En una placa de Petri, por ejemplo. Como ya les dije, hay microorganismos beneficiosos, otros perjudiciales, y que con la tecnología, el desarrollo de la biotecnología, por supuesto la era moderna, muchas de esas bacterias tienen que ver en lo que es la producción, como les dije, incluso fármacos, en lo que ustedes vieron en virología, las técnicas y pruebas de PCR, ¿ok? En la fermentación, en la producción de queso, en los probióticos, que hoy día es muy común la utilización de probióticos para los problemas digestivos, ¿ok? Haciendo un poquito de historia con respecto, ya va, vamos a organizar más, ok, un poquito de cómo nació la materia o este estudio de la microbiología, porque hay ciertos científicos pioneros. Por ejemplo, Robert Wood en el 65 fue el primero en describir esos microorganismos y decía que todo ser vivo
estaba constituido por partículas muy pequeñas, ¿ok? Y este señor que está acá, muy importante, que sin ser científico, lo buscó. Él era un comerciante holandés y se puso a pulir unos vidrios y sobreponerlos en una placa metálica y dio origen al primer microscopio. Y él pudo observar los animáculos, como lo llamó él, con un aumento de 200 metros. O sea, él desarrolló el primer microscopio. ¿Okay? Por supuesto, el famoso Louis Pasteur, 2 siglos después, a través de todos esos conocimientos que él desarrolló las técnicas, ¿okay? Sobre todo de la pasteurización, donde él decía que cualquier cultivo que se calentaba se iban a eliminar las bacterias y desarrollaron los procesos de fermentación, y en honor a él se llama ese proceso de desinfección o de esterilización como es la pasteurización. ¿Okay? Incluso él logró también producir ciertas vacunas, y lo más importante de esto también, que hay otro señor que es Ferdinand Koch, que fue el fundador en sí de esta cátedra o del campo de la bacteriología, y determinó algo muy importante dentro de las estructuras bacterianas, como son las esporas. Eso es un determinante de virulencia o de patogenicidad en muchas bacterias. ¿Ok? ¿Alguien tiene idea de lo que es las esporas? ¿Lo han escuchado? ¿Otras materias? ¿Alguien sabe? Son moléculas que secretan la bacteria cuando está dentro del organismo. Por ejemplo, como el Clostridium botulinum, que sus esporas secretan una toxina. Una toxina, ok. Pero en sí la espora, ahorita lo vamos a ver, es una estructura de sobrevivencia, que cuando no tiene las condiciones adecuadas, ciertas bacterias producen esas células para ellas poder vivir fuera del organismo por mucho tiempo y resistir el calor, la humedad, etc. Y luego cuando cuando tienen nuevamente las condiciones adecuadas, esa espora, valga la redundancia, va a esporular y formar una nueva célula, o sea, un nuevo microorganismo o bacteria, como tal. ¿Ok? Bien. Se supone que esto también lo vamos a ver un poquito más en el tema de taxonomía, que todo proviene de un origen común. ¿Ok? Se supone que todas las bacterias vienen de un solo, de lo que llaman un árbol filogenético de la vida. Claro, eso lo han determinado a través de todos los estudios, las técnicas bioquímicas por reacciones bioquímicas, etcétera, donde ellos han podido ubicar a las bacterias, que hoy día se ubican en dominios, ¿okay? Donde están las bacterias, las arqueas y las eucarias. Ahora bien, ¿qué tipo de células son las bacterias? Son bacterias, las células procariotas. Una bacteria es una célula procariota. ¿Saben lo que es eso? ¿Tienen idea? Su material genético está dispuesto en el citoplasma. Exacto. O sea que no tienen unas estructuras muy definidas, no las tienen muy específicamente sobre todo el núcleo. Entonces, que es un material o ADN difuso en su citoplasma. Por eso es que ellas pertenecen dentro de ese grupo del dominio de las bacterias al grupo, porque ellas son procariotas. ¿Okay? Las células eucariotas son las células de los tejidos vivos. Otro tipo de células, de cualquier tejido, donde tiene sus organelos intracitoplasmáticos bien definidos, tiene su núcleo, su nucleolo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto simplemente es una referencia donde podemos ver que ellas vienen de un origen, de un tronco común, y dentro de esas bacterias entonces tenemos la gram positiva, la gram negativa, tenemos las arcarias y las eucariotas, que serían ya las células propiamente de los tejidos vivos, unas células propias. ¿Okay? Eso simplemente es una referencia. ¿Okay? Morfología celular. Y ahora sí vamos a entrar en sí en el tema. ¿Qué dijimos que era la morfología? La forma, ¿ok? Y eso es importante que ustedes ya también manejen este tipo de términos. Sabemos que las bacterias son procariotas y que su morfología puede ser de diversas formas, valga la redundancia, cuando se observa al microscopio, ¿ok? Como lo bien lo dice, si esa forma es esférica o ovoide, se conoce como copo. Si es como alargada o cilíndrica, es un bacilo. Algunos bacilos se forman como espirales y se llaman espirilos. Y algunas de esas células procariotas se unen y forman como cadenas, que eso es lo que vamos a ver, ya sería el streptococo, los estafilococos, etcétera, etcétera. Vamos a ver en la próxima lámina. ¿Lo ven? Allí sí ya lo podemos ver, fíjense, incluso tenemos un ejemplo, una forma cilíndrica o basilar,
En ese ejemplo está la Escherichia, una forma cilíndrica en forma de masa, corinobacteria. ¿Ven bien allá atrás? ¿Sí? Esta forma de ramificada es el actinomyces, en forma de coma, un vibrio, con un endóspora en el centro, son los bacilos, que son bien formadores de esporas, espirales, como la espiroqueta, o cilíndrica o redondeada de esférico, como el estafilococo. Ahora bien, cuando ellos se forman agrupaciones bacterianas durante su división celular, en el caso de los cocos, cuando se forman un solo plano de división se llaman diplococos, están en pares. En dos planos de división, formando cadenas, serían los estreptococos. En tres planos de división serían las tétradas, como la bacteria sarcina, del género sarcina. Y en forma de racimos, como racimos de uva, serían los estafilococos. ¿Okay? Esa es básicamente la morfología general de las bacterias. ¿Okay? Aquí vamos a ver, ya con microscopía electrónica podemos ver a nivel de microscopía lo que es una forma de coco, una forma bacilar, una forma de espirilo. Aquí seguimos viendo esta forma como espiroqueta, pedunculada o filamentosa. Esto simplemente como referencia para así tal cual es que se puede observar con microscopía electrónica. ¿Okay? Aquí vemos una tabla con los diferentes tamaños que no les he dicho, los tamaños se miden en nanómetros, donde tenemos este microorganismo como es la Thiomargarita nambiensis, que es un coco en cadena que mide 750 nanómetros, hasta lo más pequeño, que es el micoplasma en este caso, que mide 0.2 nanómetros. ¿Okay? ¿Eso es de la neumonía? Uno dentro de la neumonía. Pero el micoplasma no solamente neumonía, hay muchísimos micoplasmas. ¿Okay? Allí viendo desde adentro hacia afuera, una forma, un esquema, para que tengan idea de más o menos las estructuras que componen una bacteria. En este caso sería como una bacilo, un tipo bacilar, y desde adentro hacia afuera tenemos este contenido de ADN difuso, ¿ok? Tenemos el citoplasma, donde hay otros organismos intracitoplasmáticos como ribosomas, lisosomas, plásmidos. Tenemos la membrana, que es esta rojita que está por acá. Ya de la membrana pueden salir ciertos apéndices como los flagelos o como los pelos. Luego tendríamos la pared celular y la cápsula. No todas las bacterias son capsulares, pero esto es un esquema general de adentro hacia afuera, las principales estructuras de una bacteria. ¿Ok? Ya vimos morfología, ahora vamos a entrar en materia en lo que es la estructura bacteriana. Bien importante para determinar o identificar una bacteria, sobre todo con este tipo de análisis de laboratorio que es la tinción de Gram, donde ya de inmediatamente es una de las pruebas más rápidas en el laboratorio, donde podemos decir si esa bacteria es Gram positiva o Gram negativa. ¿Ok? Ya vamos a ir adelantándonos a eso. Aquí tenemos la función de la membrana citoplasmática. Yo voy a pasar esta clase, no te preocupes. Ya yo las tengo en PDF y yo por el grupo se las pongo para que tengan una guía, ¿ok? Para que tengan más. Ok. ¿Quién me lee un momentico? Porque ya tengo la membrana celular. ¿Para qué sirve la membrana celular? Es como un medio de barrera. Y aparte de barrera le da como que la estructura, vamos a decir así, a ese tipo de bacterias. Y le sirve también para ser como un medio de intercambio de nutrientes y de otros procesos metabólicos que sufren las bacterias. ¿Okay? Aquí vemos que las principales funciones de la membrana son permeabilidad. ¿Permeabilidad para qué? Para dejar entrar o salir sustancias, nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, productos de desechos, etc. ¿Okay? También para la conservación de la energía. Recuerden que cuando ustedes todos vieron bioquímica, ¿verdad? ¿Han visto bioquímica? El dolor de cabeza de nosotros en bioquímica, ¿cómo se llama? El ciclo de Krebs. Pues imagínense, todo eso sucede dentro de una bacteria para poder tener su energía en forma de ATP y sus productos metabólicos. ¿Okay? Pero eso no nos vamos todavía, ahorita lo vemos. Entonces, aquí un esquema, más o menos para que tengan una idea de lo que conformaría esa membrana. ¿Okay? Yo no les voy a preguntar de qué está conformada la membrana con hemipéptido, murin, nada de eso. ¿Okay? Simplemente que tengan idea de para qué sirve la membrana citoplasmática. ¿Okay? Aquí nuevamente una estructura, una forma gráfica que es una doble capa de fosfolípidos. Normalmente la membrana citoplasmática está formada por una doble capa de fosfolípidos con un estrés
y un extremo interno hidrófobo. ¿Saben lo que es el término hidrofílico? Sí. Que tiene afinidad con el agua. Afinidad. Y el hidrófobo, ¿qué? Repele el agua. ¿Ok? Entonces, simplemente, fíjense, esas son las moléculas de fosfolípidos que unen a estas dos capas de la membrana citoplasmática. Tampoco les voy a hacer esa pregunta en el examen, pero es para que ustedes tengan el conocimiento de esa estructura. ¿Okay? Ahora bien, esto sí es muy importante, por eso que lo resalté en amarillo. Las bacterias gram positivas tienen una capa gruesa, una membrana gruesa, en este caso de ureína y peptidoglicano. Ustedes que vieron nutrición y bioquímica, ¿saben lo que son los peptidoglicano? Son compuestos químicos de azúcares con aminoácidos, ¿ok? Mientras que las bacterias gram negativas tienen una delgada capa y tienen menos peptidoglicano y tienen más lipoproteínas o fosfolípidos, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Este es el determinante de la tinción de grano. Esto es bien importante, el por qué muchas bacterias conservan el primer colorante, que es el cristal violeta, y otras no, sino que absorben el último. Entonces, eso es importante. Aquí es donde juega un papel importante la membrana citoplasmática para identificación de las bacterias. La gram positiva, pared gruesa; la gram negativa, pared más fina. Esta tiene mayor peptidoglicana y esta tiene mayor capa de fosfolípidos y lipoproteínas. ¿Ok? Aquí lo dice. El peptidoglicano es un polisacárido. Los polisacáridos son un azúcar que se encuentra en una combinación con aminoácidos. ¿Ok? Tanto en bacterias. Y fíjense, tiene una repetición de unidades alternas de un aminoácido como el acetilglucosamina y el acetiluracto. Yo esto les pregunta de examen, simplemente para que tengan idea de lo que es el concepto de peptidoglicano. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué resalto esto? Porque cuando veamos antibióticos, muchos antibióticos afectan específicamente esa pared del peptidoglicano, ejerciendo su efecto de bactericida o bacteriostático, ¿ok? O sea, es ya como el mecanismo de acción que las penicilinas actúan dentro, atacando la membrana citoplasmática a nivel de los peptidoglicanos. Es un mecanismo de acción, ¿okay? Bien conocido, bien estudiado. Allí, nuevamente una comparación, fíjense, esta es la pared gram negativa, tiene doble lipopolisacárido, pero es más delgada en peptidoglicano, mientras que la pared gram positiva es una pared más gruesa. Simplemente, eso es un cuadro comparativo. Aquí nuevamente podemos ver un dibujo, aquí en la parte A, un bacilo gram positivo que muestra esa arquitectura. Parecen unos cables que son los peptidoglicanos. Aquí en la B, la estructura del ácido ribitol-teicoico, el ácido teicoico, que es un polímero de la unidad repetitiva del ribitol que muestra acá. Esto es bioquímico, pero simplemente es para que tengan una idea. Y aquí un resumen de la pared celular de las bacterias gram positivas. Recuerden, tiene una capa bien gruesa de peptidoglicano. Simplemente esto es una referencia, no es para examen. Aquí la pared de la gram negativa nuevamente es una pared más delgada, fíjense, la pared celular tiene una capa de peptidoglicano más pequeña y tiene doble capa de lipopolisacáridos. ¿Ok? Simplemente. Aquí nuevamente la pared, aquí sí lo podemos ver, fíjense, esta es una gram positiva, se ve como una color violeta, y la gram negativa se ve como una tinción rosada o roja. ¿Ok? Ya esto es para que vamos introduciéndonos en lo que es esa práctica o esa técnica de laboratorio de identificación bacteriana, como es la tinción de gram. Simplemente gram positiva, pared más gruesa; gram negativa, pared más delgada. Ok, aquí sigamos. Relación de esa estructura de la pared celular con la tinción de gram. ¿Qué pasa con las bacterias gram positivas? Porque se dice que, fíjense, este es el esquema de la coloración de gram. Fíjense, vamos a suponer, esto lo van a ver mejor cuando veamos la red. Esta es una placa de Petri donde yo sembré un cultivo. Agarré una colonia, la diseminé. Comienzo con el primer colorante, por un minuto, que es el cristal violeta. Eso lo hago yo en una plaquita, en un cubreobjeto. Fijé mi colonia allí, comencé con el primer colorante. Esperé un minuto. ¿Ok? Luego le echo el gol, el yodo, para fijar ese colorante. Espero un minuto más. Luego aplico el alcohol para decolorar.
y luego aplico el último colorante, que es la azafranina. ¿Qué pasa si son gram positivas? Como su pared es más gruesa, es más resistente a la decoloración, entonces va a permanecer ¿qué color? Violeta. Y por eso es que la vamos a ver violeta. Mientras que si son gram negativas, como su pared es más delgada por su composición, ellas ceden a la decoloración con el alcohol y vuelven a colocarle el último colorante, y entonces van a aparecer como rosada o color rojo. ¿Ok? Aquí lo vemos. Nuevamente, ese es el fundamento del método de tinción de Gram, que las bacterias se pueden diferenciar según su capacidad de retener el cristal violeta. ¿Ok? La pared celular de las gram positivas tiene una gruesa capa de péptidoglicano, ¿ok? Que esto presumiblemente ayuda a que resistan la decoloración, al contrario de las gram negativas. Una pared muy delgada de péptidoglicano, gruesa en lipopolisacáridos, pero ella cede ante la decoloración, ante el alcohol. Entonces se van a ver así, bien sea bacilos o poco gram positivo, o bacilos o poco gram negativo. ¿Ok? Gram positivo, violeta; gram negativo, rojo o rosado. ¿Habían conocido esos términos ya? Okay. Aquí vemos nuevamente el proceso. Fíjense, el paso 1, se supone que yo tomé una colonia de una muestra, la fijé en un objeto, agregué el cristal violeta, luego agrego la solución yodada que me permite fijar el primer color, luego le agrego el alcohol. En cada paso de esto podemos enjuagar ligeramente con agua cuando decoloramos, y luego agregamos el último colorante y vemos si son gram positivas o gram negativas. ¿Qué alcohol de concentración se usa? Eso ya viene preparado así, es un alcohol. Para tinción de Gram. Sí, para tinción de Gram. Eso es una batería, uno compra el equipo completo. ¿Ok? Bueno, aquí nuevamente hubo una comparación, de lo que son las paredes de la gram positiva y la gram negativa. Como podemos ver, no voy a ser tan repetitiva, pero aquí lo que nos va a entender es más gruesa, hasta 80 nanómetros, mientras que la gram negativa puede medir 10 nanómetros. Los números de capa, los constituyentes, como son los péptidoglicano mayor del 50%, este tiene hasta un 20%, y en cuanto a lipoproteína y fosfolípidos, la gram positiva no tiene, la gram negativa sí. ¿Okay? Esto puede ser pregunta de examen, o sea, importante. ¿Ok? Bien, aparte de las estructuras que ya vimos principales, que son la membrana citoplasmática y la pared, hay otros apéndices o filamentos que pueden contener ciertas bacterias. ¿Se recuerda cuando vimos la primera, que vimos de dentro hacia afuera? Dentro de esos apéndices o filamentos tenemos los flagelos. Estos son unos apéndices o filamentos que le permiten, la principal función de ellos es movilidad y de fijación. Recuerden que cuando una bacteria coloniza ciertos tejidos, para hacer su efecto, ella se fija en ciertas células. Entonces, dentro de esos filamentos podemos tener los flagelos o fimbrias. Y dentro de esas hay varios tipos de flagelos o fimbrias. Tenemos monotrico, cuando es un solo flagelo en un extremo; lofotrico, varios en un extremo; anfitrico, uno en cada extremo; o peritrico, alrededor de toda la bacteria. Aquí por microfotografía podemos ver unos ejemplos. No sé si se ven o apago la luz. Vamos a apagar un poquito la luz para que puedan. Aquí creo que lo perciben mejor, ¿verdad? Claro. Este, fíjense, este es monotrico, lofotrico, y este es peritrico. ¿Ok? Aquí tenemos otro tipo de apéndice parecido a los flagelos, que son pelos o fimbrias. Esto les permite, como les digo, la fijación e incluso la conjugación cuando hay reproducción o división de celular de la bacteria. ¿Ok? Esto normalmente está compuesto por proteínas, básicamente. ¿Ok? También tenemos otras estructuras que son los adherentes de superficie. Normalmente, esto que se ve acá, que es alrededor con un halo de inhibición, puede ser una capa de limo o una cápsula. ¿Qué pasa? Que estas bacterias, dentro de sus productos de metabolito que liberan al exterior, se pueden formar estas sustancias pegajosas, viscosas, que cuando incluso resisten a que sean removidas, se puede llamar que es una cápsula. Entonces decimos que la bacteria es capsulada. O cuando fácilmente se puede desplazar, en el momento de que se pueda acceder, el material difuso se puede eliminar fácilmente, se llama capa de limo. Estas son también unas microfotografías, ¿ok?
de esas estructuras o adherentes de superficie. Aquí lo dice, síntesis de polímeros orgánicos que se depositan en la superficie de la pared bacteriana. Entonces puede ser capa de limo o cápsula. Aquí también tenemos otro cuadro comparativo ya dentro de todo lo que son las estructuras bacterianas con su función y su composición química. ¿Okay? Mayormente flagelos, su función motilidad. Está compuesto básicamente por la proteína, en este caso la flagelina. Tenemos la fibra o pili, que fíjense que es un tubo de conjugación en el momento de la transmisión o de división celular, sobre todo para difundir el material genético, el ADN, o adhesión celular. Fíjense que también está compuesto por una proteína que en este caso se llama pilina. El material capsular o extracapsular, como lo vimos ahorita, que es la capa de limo o la cápsula, tienen una función de protección, sobre todo antifagocítica. Por eso es que esta estructura de cápsula es un determinante de patogenicidad o de virulencia de una bacteria. O sea, las bacterias capsuladas son más resistentes, entonces de hecho allí son más virulentas. ¿Okay? Está constituida por polisacáridos, la pared celular del gran positivo, la de la gran negativa, membrana plasmática, mesosoma, etcétera, etcétera. ¿Okay? Simplemente es un resumen de las estructuras con su función y su composición. Esta es otra estructura, como venimos hablando ahorita, cuando dijimos que el científico que descubrió las esporas. Esto es un determinante de virulencia bien, pero bien importante para las bacterias. Estas son estructuras de resistencia. Así se puede ver en una microfotografía. ¿Okay? Un bacilo, en este caso un bacilo, y tiene una espora a nivel terminal, o sea, en un solo extremo. ¿Okay? Entonces, esto lo que le da es resistencia a la bacteria cuando las condiciones no están dadas para que ella se replique, se adhiera y pueda producir el proceso de la enfermedad. ¿Okay? Y esto básicamente es un esquema de lo que tiene una composición. Fíjense, tiene una corteza, tiene una capa cortical, tiene un exosporio, tiene un citoplasma y también tiene una membrana citoplasmática y el contenido de ADN. Porque básicamente esta es una célula bacteriana dentro de otra célula bacteriana, de su misma especie. ¿Ok? Aquí leemos, aquí lo más importante, como dije, hay varios tipos de esporas o endosporas. Tenemos las terminales que se ven en un extremo del bacilo, en este caso, lo llamamos palitos de tambor. El género Clostridium, el que mencionó el joven, son altamente productores de esporas. Tenemos endosporas subterminales que no están ni en el medio ni en un extremo, y tenemos las esporas centrales que prácticamente abarcan todo el diámetro de la bacteria. ¿Okay? Lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que la endopora es una estructura de resistencia, ¿verdad? De defensa también a esa bacteria. ¿Okay? Como dice allí, para resistir en temperaturas extremas, la sequedad, la carencia de nutrientes, etcétera, etcétera. Aquí vemos un plano de división de una endopora. Una célula vegetativa, cuando nos referimos a célula vegetativa, es la bacteria como tal. ¿Okay? Resulta que esa bacteria, en las condiciones que está, se agotaron los recursos, los nutrientes, ella comienza a formar en su interior una endospora. ¿Okay? Esa célula esporula y ella puede pasar al medio ambiente y durar muchos años fuera de la bacteria. Aquí está. Y resulta que ella, cuando consigue las condiciones adecuadas, por ejemplo, en el campo, las endosporas, esa endospora en el interior consigue los medios adecuados, ¡pum!, se desarrolla y se forma una bacteria. ¿Okay? Aquí vemos cómo son las etapas de germinación de una espora. Hay una activación, hay una germinación y luego el crecimiento, y todo esto lo que dice es que todo esto son procesos altamente bioquímicos, donde se utiliza mucha energía y muchos nutrientes. ¿Okay? Esto es un micro laboratorio dentro de cada una de esas. No voy a hacer esta pregunta en examen, simplemente que si ustedes cuando oigan de esporas tengan una idea de lo que es esa estructura. ¿Okay? Aquí nuevamente el plan de división de una. En este caso, el estreptococo, que es un coco en cadena, cada una de esas células pegaditas se va a dividir y va a producir dos células hijas. Eso lo vamos a ver ahorita en el otro tema, de lo que es reproducción y crecimiento bacteriano. Las células bacterianas se dividen por una reproducción asexual, lo que llaman fisión binaria. ¿Conocen ese término? O sea, no nos vamos a ir todavía tan lejos. Esto, ya para finalizar este tema, vemos lo que es una estructura de una procariota con microscopía electrónica
célula eucariótica. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Tienen claro lo que es estructura y morfología bacteriana? ¿Sí? Ok. Listo. Este ha sido el primer tema, ¿ok? Lo que es estructura y morfología